Muchísimas gracias a los miembros de nuestro Presidium por sus palabras de bienvenida. A continuación, sigue la conferencia magistral Las relaciones México-Estados Unidos en el marco de la gobernanza global y la diplomacia transfronteriza, con Arturo Rocha Hernández, coordinador de Estrategia y Políticas Públicas para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la moderación de Natanael Ramírez de la UABC. Bueno. Bien, pues para no quitarle mucho tiempo a nuestro primer expositor, voy a ser muy concreto. Ya dimos las palabras todos, así que me voy a concentrar básicamente en dar una pequeña semblanza de la trayectoria de nuestro primer ponente. La lógica va a ser pues darle el espacio para que haga su exposición, tanto a ustedes como al público virtual que tenemos. Al finalizar, tendríamos una oportunidad, dependiendo de los tiempos que manejemos, para que puedan plantearse las preguntas o comentarios que surjan desde la reflexión de nuestro ponente. Bueno, Arturo Rocha es coordinador de Estrategia y Políticas Públicas para América del Norte. Previamente se desempeñó como director general adjunto de Comunicación Internacional entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, donde estuvo a cargo del vínculo en la Cancillería con la prensa extranjera. En la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha trabajado en la Dirección General de Asuntos Especiales en temas de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, así como en el Consulado General de México en Austin, Texas, entre 2011 y 2014. Cuenta con experiencia como investigador académico con el profesor emérito de la División de Historia del CIDE, Jen Meyer. Trabaja también para la cátedra Matías Romero de la Universidad de Texas en Austin, en el Centro Pearson de la Universidad de Chicago, así como en Oxfam América en Washington, D.C. En el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París, Francia, y ha escrito ensayos y artículos de opinión para las revistas Nexos y Procesos, así como para El País y The Washington Post, entre otros. Arturo Rocha es politólogo e internacionalista por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Pues muchas gracias, Arturo, por tu presencia el día de hoy en este seminario, y te dejamos el uso de la voz para que hagas tu exposición. Perfecto. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer al CIDE, que es mi alma mater, a la Fundación Konrad Adenauer y especialmente a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, que celebra sus primeros 60 años. Además de una sincera felicitación, celebro, por supuesto, la importancia de la investigación académica, la relevancia de la educación pública y también la organización de un seminario tan relevante como este. Es, por supuesto, para mí un honor estar en representación del canciller Ebrard y del jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, que ahora mismo están, como ustedes saben, en Nueva York en la Asamblea General ante las Naciones Unidas. Y, por supuesto, agradezco profundamente la invitación para dar una conferencia magistral. Quiero enviar un saludo muy especial al rector Daniel Octavio Valdés, al director de la facultad, Natanael, muchas gracias, a los profesores, mis profesores también, Rafael Velázquez y Jorge Esquiabón, a mis colegas de la Cancillería, de la Secretaría de Economía que estarán el día de mañana, y a todos los alumnos y las alumnas presentes, los profesores que nos acompañan el día de hoy. Bueno, quisiera comenzar la conferencia con un breve marco teórico, ¿no? Creo que nos puede ayudar a tener alguna precisión analítica para después adentrarnos en, digamos, la posición de la Cancillería y específicamente de la Unidad para América del Norte con respecto a la gobernanza regional y la diplomacia transfronteriza. Quisiera partir por una referencia importante que es Samuel Huntington y The Clash of Civilizations, ¿no? El choque de las civilizaciones. Ahí comparaba a México, por ejemplo, con Turquía, con Rusia, con Australia. El ejemplo turco me parece el más limpio para explicar la situación de México, que es, estamos divididos, somos un país fracturado entre dos identidades, la identidad latinoamericana y la identidad norteamericana. Entonces, de alguna manera nuestra política exterior está supeditada a esta condición. Y creo que el epicentro de esta situación es precisamente la frontera,
¿no? ¿En dónde termina América Latina? ¿En dónde empieza América del Norte? ¿Cómo podríamos catalogar a la frontera? Me parece importante comenzar con este tema y ahondaré porque la tesis central de Huntington, por desgracia, ha tenido auge y ha tenido pues, irrelevancia en los últimos años en la geopolítica global. En el sentido que la tesis central era que habrá una confrontación de civilizaciones más que de países o de estados-naciones, ¿no? De culturas, de religiones y demás. Entonces lo dejo, digamos, sobre la mesa en el entendido que me parece que la frontera es el epicentro de esta condición de México y de otros países como torn countries. La siguiente parte que quisiera mencionar o destacar es que algunas veces, tanto en la academia como en la misma Cancillería, tenemos áreas de, digamos, asuntos fronterizos, ¿no? Y me parece esto un error, porque los asuntos fronterizos como tal no existen, son una categoría transversal que implica todos los asuntos de la relación bilateral. Y esta es un poco la tesis que presento en esta conferencia. Es decir, no se puede delimitar los asuntos fronterizos. Los asuntos fronterizos tienen que ver con migración, con cooperación económica, con cooperación en materia de seguridad, con cambio climático. Tiene que ver fundamentalmente con todo. Entonces, y ahora ahondaré en esto, la complejidad de la relación entre México y Estados Unidos tiene un espejo en realidad en la frontera, en todos los asuntos de cooperación que tiene que ver específicamente en la franja fronteriza. Habiendo dicho esto, me parece que es importante, me gustaría rescatar pues un libro que fue un clásico en la literatura que nos dejaron leer en el CIDE, En busca de una nación soberana, del doctor Schiavone. Y lo retomo verbatim, ¿no? Lo voy a citar muy brevemente. Dice, dada la enorme asimetría de poder frente a su vecino del norte, la prioridad de la política exterior de México siempre ha sido la misma, contener, en la medida de lo posible, la hegemonía de Estados Unidos para así sobrevivir la vecindad y mantener la soberanía nacional. Obviamente es una tesis muy relevante en el contexto actual. Tenemos, por ejemplo, pues el caso del general Cienfuegos, ¿no? Como claro ejemplo de la relevancia, la pertinencia y el discurso que nosotros tenemos constante del respeto a la soberanía de México, particularmente con respecto a Estados Unidos. Tenemos eso por un lado, pero también tenemos la teoría de Robert Eugene y Joseph Nye de la interdependencia compleja, ¿no? Que es, como ustedes saben, básicamente, pues una serie de canales y redes, conexiones tan densas, tantas conexiones entre México y Estados Unidos, como se viven en la frontera, que uno es interdependiente del otro, ¿no? Que están tan conectados que, digamos, el grado de interconexión abruma y sobrepasa incluso una suerte de análisis o de entendimiento de qué tanto están asociados en una relación simbiótica el uno del otro. Entonces parecería haber una tensión. Por un lado tenemos la búsqueda de la soberanía, de un espacio de acción en el cual nosotros podamos, me refiero al gobierno de México, nosotros podamos ejercer pues, nuestras decisiones conforme a nuestro marco jurídico y las políticas públicas que nosotros consideremos pertinentes con base en el mandato de las instituciones democráticas y puntualmente de los electores, ¿no? del demos. Por otro lado, hay una tensión porque pareciera que hay una interdependencia, ¿no? Y que no, por lo tanto, no hay un espacio para la soberanía, porque todo está tan estrechamente vinculado, pues que es muy difícil encontrar un espacio, digamos, de autonomía. Entonces, ¿cómo entender estas dos categorías? Creo que es clave. Lo dejo sobre la mesa, digamos, en un pequeño marco teórico para que lo tengamos en mente y ahora lo retomaré al final de la ponencia. Quisiera comenzar entonces diciendo que cuáles son los grandes rubros de la relación México-Estados Unidos a nivel capitales. Comenzaría por migración, ¿no? Por, digamos, obvias razones, lo hemos visto últimamente en las primeras planas de los periódicos nacionales, internacionales. El mismo canciller con el embajador de la Fuente y Roberto Velasco tendrán reuniones al respecto a nivel regional con cancilleres de Centroamérica y de Estados Unidos. Entonces,
¿cuál es digamos, la tesis o cuál es cómo podemos explicar la política migratoria de México? Bueno, hemos dicho en muchas ocasiones que nuestro objetivo es atender las causas estructurales de la migración, ¿no? En contraposición, por ejemplo, a la idea de frenarla con un muro. La idea sería más bien invertir en las zonas de origen, digamos, de expulsión de migrantes, particularmente en Honduras, El Salvador y Guatemala, y también en el sur de México, para que los migrantes, lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el canciller en múltiples ocasiones, para que los migrantes no se vean obligados a migrar, sino que tengan alternativas y puedan quedarse en sus países de origen. Y todo esto con respeto, por supuesto, al derecho internacional, a la figura del asilo y del refugio, y en apego al Pacto Global de la Migración que firmamos en Marrakech en diciembre del 2018. Perdón. Y ese pacto, en esencia, lo que dice es, bueno, tengamos flujos ordenados, seguros y regulares, que también es algo que repetimos mucho. Es decir, no estamos diciendo que no haya flujos migratorios, estamos diciendo que haya flujos conforme al Estado de Derecho en México, en Estados Unidos, en la región, conforme al derecho internacional, que sean seguros, es decir, que no haya un abuso por parte de redes de tráfico de personas, y regular, pues de nuevo, que se ajuste a las indicaciones y los, digamos, reglamentos, lineamientos de los marcos jurídicos correspondientes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos implementado desde el principio de esta administración un proyecto muy ambicioso de cooperación que se llama el Plan de Desarrollo Integral, que elaboramos con la CEPAL y en el cual destinamos inicialmente $100 millones para los 3 países del norte de Centroamérica. Y ahí la idea pues es muy sencilla. Tenemos varias políticas públicas de atención, digamos, de cooperación internacional de un corte más convencional. Tenemos también algunos programas sociales del Gobierno de México, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que son 2 ideas muy sencillas, pero muy poderosas. Es la capacitación de personas que no trabajan, que no estudian y que pueden, de otra manera, podrían migrar, pero que se les puede capacitar para que sus aptitudes encajen mejor en el mercado laboral. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, podrían migrar o podrían delinquir también. Y por otro lado, pues es un programa de reforestación masiva que busca otorgar, digamos, estímulos directos, alrededor de $320 por mes por persona, a campesinos y campesinas que siembren, digamos, en sus tierras los respectivos cultivos que les correspondan y que de esa manera pues, puedan tener una alternativa para no solo tener un impacto positivo en términos medioambientales, sino también tener un medio de subsistencia que les evite la necesidad de migrar. Habiendo dicho esto, el contraste entre la administración Trump y la administración Biden me parece también que puede ser interesante comentar al respecto. Pues como ustedes saben, con la administración Trump, volviendo a Huntington, había todo un tema de una invasión y una retórica pues muy beligerante, y ante esto hubo una, digamos, solicitud continua de una expansión de medidas pues de alto a la migración, básicamente. Ellos, como ustedes recordarán, amenazaron con tarifas arancelarias a todos los bienes y servicios de entre el 5 y el 25%, en dado caso que nosotros no incrementáramos, digamos, nuestra capacidad para disminuir los flujos migratorios a Estados Unidos. Esto detonó, por supuesto, pues una crisis diplomática y una situación de alarma previo a la pandemia, pues porque como ustedes perfectamente saben, el principal motor económico de México, que es en términos PPP, somos la 11ª economía del mundo y en términos absolutos somos la 15ª, pues nuestro principal motor económico es la exportación, a Estados Unidos sobre todo, ¿no? 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, esto desató una reacción y una constante negociación, como dice la tesis del doctor Schiavone, pues en una relación obviamente muy asimétrica. Nosotros planteamos de manera muy clara que no habría un tercer país seguro, y sin embargo el NPP, digamos, se formalizó siempre de facto.
y precisamente porque fue de facto, no de jure, y no pasó a través del Senado y demás, pues lo pudimos desmantelar. A principios de este año, con la nueva administración del presidente Biden y acompañados de ACNUR, de OIM y de organismos de Naciones Unidas, buscamos a todas aquellas personas que habían solicitado algún tipo de trámite a través del artículo 235B2C de la Ley de Migración y Nacionalidad de Estados Unidos, que se conoce como Remain in Mexico o MPP. Encontramos a menos de 13,000 personas y se les procesó, terminando por completo el programa. Ahora, como ustedes saben, hay un litigio en el cual Cortes de Texas ordenan o solicitan que se reinstaure el MPP en virtud de la situación de la frontera, escala y eventualmente la Suprema Corte decide instruir al Ejecutivo Federal de Estados Unidos la reimplementación del artículo 235B12 de su Ley de Migración y Nacionalidad. Pero eso no tiene una validez en México. La decisión de un tribunal extranjero no es pues pertinente ni relevante para la ejecución de la política pública nacional. Entonces, comunicamos esta decisión al gobierno de los Estados Unidos y ahora mismo, como les comentaba, pues bueno, estamos en conversaciones sobre cómo podemos atender el fenómeno migratorio. Un fenómeno migratorio que, como ustedes saben, se ha agudizado por la situación en Haití, la situación en Haití política, la situación de personas haitianas que se encontraban en Chile y Brasil principalmente y que viajan en un flujo constante desde Chile hasta Estados Unidos, en una situación que es difícil para México por la posición geográfica en la que nos encontramos, y ahora estamos avanzando hacia una solución hemisférica. Diría eso, digamos, a nivel migración. Luego, con respecto a seguridad, bueno, lo que podemos observar es que obviamente a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, los flujos comerciales se han disparado casi 700%. ¿no? Es un tema, si la migración apelaba a la tesis de Huntington, pues la integración económica, digamos, apela a la tesis del doctor Schiavone, ¿no? O sea, también cómo encontramos soberanía, pero al mismo tiempo con lo que les comentaba de la interdependencia compleja, cómo explotamos las ventajas que tenemos en una serie de pues, cadenas de suministro que hacen que los productos norteamericanos sean más competitivos a nivel global, y nosotros hemos aprendido a desarrollar pues no solo, digamos, bienes de maquiladoras y manufactura más elemental, sino bienes intensivos en capital humano y en, digamos, innovación, como puede ser el sector automotriz, el sector aeroespacial, etc. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensemos que por cada minuto hay un intercambio de productos por un valor superior a $1 millón en la frontera, ¿no? Más de 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del intercambio comercial con México. De cada 100 pesos o de cada peso, 40 centavos de cada peso que exporta México, 40 centavos vienen de cadenas de valor de Estados Unidos y 25 de Canadá. Entonces, más del 50% son las exportaciones de México son de Estados Unidos o de Canadá. Con lo cual, las exportaciones de México son genuinamente norteamericanas, es lo que quiero decir. Otro dato que me gusta porque nos permite entender la dimensión es que comerciamos más de 9 veces con Estados Unidos que Brasil, que es la economía más grande de América Latina, más grande que la nuestra, ¿no? Pero comerciamos también 5 veces más que el Reino Unido, ¿no? Un país históricamente pues, muy cercano a Estados Unidos, y 3 veces más que Alemania, que es una potencia exportadora de primer orden a nivel global. Esa es la dimensión de la capacidad de exportación de México, ¿no? Y no solo de la capacidad de exportación, sino de la relación que tenemos económica con Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos un ejemplo de interdependencia compleja muy evidente, y que es tan evidente que la ratificación del TEMEC nos ofrece 2 conclusiones. Yo creo que una es que fue aceptada por abrumadoras mayorías parlamentarias en los 3 países. Si no me recuerdo, en el caso de México fue unánime, igual que en el caso de Canadá, y en Estados Unidos no, pero fue muy amplia las mayorías.
Entonces tienes unanimidad a nivel norteamericano o cerca de la unanimidad. Y también si analizamos lo que incluye, lo nuevo que incluye el TEMEC, te das cuenta que tiene protecciones a los derechos laborales y la asociación sindical, que tiene que ver, digamos, con la clase más popular de un sector trabajador más clásico de izquierdas, y también con las élites empresariales de un sector más clásico de derechas. Entonces también tienes un acuerdo, un gran acuerdo, una suerte de gran pacto de las dos corrientes políticas, de grandes corrientes políticas de la región, ¿no? Es decir, es prácticamente de forma unánime un éxito tal que todo el mundo está de acuerdo con el Telecán y ahora con el TEMEC. El TEMEC, además, pues tiene nuevas medidas ambientales, tiene defensa de propiedad intelectual, tiene medidas de combate a la corrupción e impulso al comercio digital, que es muy importante, más ahora lo vemos por las irrupciones de la pandemia, y un enfoque de tratar de integrar las cadenas norteamericanas de valor a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo del sur de México. En ese sentido, por ejemplo, tenemos el diálogo económico de alto nivel, que como ustedes saben se celebró recientemente en Washington, encabezado por la vicepresidenta Kamala Harris, por el canciller Ebrard, por la secretaria Cloutier, que estará con ustedes mañana. Y en ese sentido son básicamente 4 pilares los que estamos poniendo sobre la mesa. La primera es, digamos, cómo salir de la pandemia. No la hemos superado todavía, pero estamos saliendo. Entonces, ¿cómo podemos impulsar, insisto, las cadenas de valor y la resiliencia, la capacidad, no solo como offshoring, sino traer a México industrias clave para la seguridad de los Estados Unidos, en vez de tener que transitar por el Atlántico o el Pacífico para conseguir insumos que son elementales para el funcionamiento básico de su sociedad? Entonces, tenemos esa parte, ellos lo llaman Building Back Better, es como lo ha llamado el presidente Biden. Tenemos una parte muy importante que vinculamos continuamente, que es lo que les comentaba antes, que es la promoción del desarrollo económico del sur de México y norte de Centroamérica. Tenemos también un componente de que tiene que ver con ciberseguridad y cooperación en materia de telecomunicaciones. ¿Qué vamos a hacer con el 5G? Por ejemplo, ¿cómo vamos a estar coordinados pues, para no ser vulnerables ante riesgos que conlleva también la innovación y el sector tecnológico y telecomunicaciones? Y un apartado, digamos, de inversión, lo que creemos ambos gobiernos y también el canadiense, es que el Telecán quedó corto en, digamos, una redistribución más equitativa de la riqueza que sí creaban el tratado. Entonces tiene un componente específicamente de inclusión social, pues para apoyar a pequeñas y medianas empresas indígenas, sustentables, de empresarios mexicanos en Estados Unidos, de empresarios latinos en general en Estados Unidos. No perder, digamos, la brújula, que el hecho de que incrementen nuestras exportaciones en X% no es el objetivo, sino el objetivo es crear mayor riqueza y ser capaces, lo suficientemente capaces de redistribuirla. Bueno, en la parte de cooperación de salud, que se ha vuelto un tema vital por la pandemia, también tenemos, como ustedes saben, la Cancillería pues jugó un papel central en traer insumos claves para enfrentar la pandemia. El canciller Ebrard pues tuvo la experiencia previa distinta, pero de alguna manera similar, del H1N1 cuando era jefe de gobierno, y desde un principio pues nos instruyó a toda la Cancillería buscar inicialmente ventiladores mecánicos y posteriormente proyectos de vacunas y eventualmente las vacunas y traerlas a México. En ese sentido, nosotros desde la Unidad de América del Norte, pues obviamente cumplimos la instrucción del presidente del canciller, y en ese sentido, por ejemplo, al principio trajimos las pruebas, ¿se acuerdan? Las fase 1, 2, 3 pruebas clínicas, ensayos clínicos de qué tan seguros y qué tan efectivos son las vacunas, y trajimos a México la vacuna de Johnson & Johnson, ahora aprobada, y también la de Novavax, que está muy avanzada, es una muy buena tecnología. Esas se hicieron de manera inicial en México. También trajimos, bueno, en México y otros países, pero México formó parte de esos ensayos. Hicimos un puente aéreo entre México y Estados Unidos que nos permitió traer más de 2.600 ventiladores mecánicos. Recuerden ustedes la importancia de ese bien escaso en los primeros días de las
de la pandemia, cuando no la entendíamos todavía muy bien, y a partir de los insumos que trajimos tanto de Estados Unidos como de China, pues pudimos duplicar el acervo de ventiladores mecánicos que había en México en menos de un año. También en cooperación con el gobierno de Estados Unidos, y obviamente a través de la embajada, se instalaron 2 hospitales portátiles en Chilpancingo y Zihuatanejo específicamente diseñados para COVID. Y bueno, ahora tenemos un portafolio de vacunas muy diverso. Como assets financieros, pues uno debe diversificar el riesgo ante la incertidumbre, porque no sabemos qué vacuna iba a funcionar mejor, cuál no, cuál sí, cómo iba a irse, digamos, desgastando en el tiempo las tasas de protección. Y entonces creamos un portafolio muy diverso con 7 vacunas, de las cuales 3 son de Estados Unidos, ¿no? Hemos traído 1.35 millones de la vacuna de Johnson & Johnson, 3.5 de la Moderna y 7.3 de la de AstraZeneca. Entonces, ahí podemos ver digamos, tenemos ahora cerca de un poco más de 110 millones de vacunas. Estamos comprometidos, digamos, con alcanzar una tasa de vacunación, pues, universal. La idea es, lo ha dicho el presidente, que podamos vacunar a todas las personas sin importar otra cosa que las condiciones médicas, es decir, por ejemplo, su edad. Y en este sentido, la cooperación con Estados Unidos ha sido fundamental. Obviamente, y ahora más tarde entraré a la parte de la frontera, pero hubo un esfuerzo muy importante de vacunación transfronteriza que comentaré en breve. Hay otro ingrediente clave que es la parte de seguridad en la agenda bilateral. La idea ahí es muy sencilla y otra vez, ¿no? La contraposición. Si economía y salud te hablan de interdependencia compleja, pues seguridad otra vez vuelve un poco a la parte de la búsqueda de soberanía. Sin embargo, hay una paradoja, pues el crimen organizado transnacional requiere una respuesta transnacional, casi por definición. Entonces eso exige cooperación y entendemos la cooperación como la mejor salida, ¿no? El gobierno de México apuesta por la cooperación con Estados Unidos y ahora mismo, por ejemplo, tenemos un diálogo en política de drogas, lavado de dinero, delitos financieros, ciberseguridad, migración y seguridad fronteriza, fortalecimiento del aparato y las instituciones judiciales, atención a los respetos humanos, etcétera. Entonces tenemos todo digamos, un abanico de agendas en las cuales cooperamos, obviamente con las distintas secretarías y órganos desconcentrados del gobierno federal, a través de la Cancillería, pero pues obviamente en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todo digamos, el entramado de seguridad que implica Sedena, Semar, Guardia Nacional. La Fiscalía también tiene cooperación de manera directa, dado que es autónoma, tiene cooperación de manera directa con las autoridades de Estados Unidos, y ahora mismo en donde nos encontramos es en cómo vamos a mantener el grado de cooperación que teníamos con la Iniciativa Mérida, pero no desde un enfoque punitivo y militarizado como era la perspectiva de la Iniciativa Mérida, sino de atención, por ejemplo, a la prevención del crimen, políticas sociales que sean efectivas y que brinden oportunidades a las personas para que no delincan, por un lado, y por otro lado, centrarnos en compartir información y compartir inteligencia, ¿no? Perseguir el dinero y digamos, la liquidez más allá de digamos, la propuesta previa, que era una de coerción, de enfrentamiento, y que obviamente tuvo resultados claramente adversos. No solo no se logró lo que se planteó, sino que podríamos decir que estamos en una situación aún peor. Sin embargo, no se debe a la cooperación, ¿no? El elemento de cooperación es central. Se debe más bien, lo que nosotros creemos, a un enfoque equivocado, y por eso estamos ahora en conversión con el gobierno de Estados Unidos, como ha mencionado el canciller Ebrard, como lo ha mencionado obviamente el presidente, Roberto Velasco. Estamos en diálogos con el gobierno de Estados Unidos para diseñar, digamos, la siguiente etapa de cooperación en materia de seguridad, con el matiz que les comentaba antes, digamos, el anclaje teórico del doctor Schiavone,
de la soberanía. Hay otro pilar muy breve para terminar la parte de capitales y entrar a la parte fronteriza, que tiene que ver con el cambio climático. No se comenta tanto, pero tenemos el presidente López Obrador, el canciller, la subsecretaria Delgado, han participado en distintos foros que ha convocado el gobierno de Joe Biden, a partir de John Kerry, el agregado especial, una nueva figura en su gabinete dedicada específicamente al cambio climático. Y tenemos algunas medidas promisorias. Por ejemplo, el gas metano es muy contaminante y hemos encontrado muchísimos pozos que están mal sellados. Entonces, estamos avanzando en una iniciativa que busque identificarlos con, digamos, tecnología de vanguardia, que los podamos sellar, y eso tendrá un efecto significativo sin tener ningún tipo de costo. Entonces, en este tipo de iniciativas estamos avanzando a muy buen ritmo. Es un tema también del cual, por ejemplo, habló hoy el canciller en Naciones Unidas, y que es parte fundamental de la agenda bilateral con Estados Unidos. No sé cómo estamos de tiempo, creo que tengo que acelerar para ahondar a la parte fronteriza. Doctor Natanael, no sé cómo estamos de tiempo. Todavía tienes como 20 minutos, hasta 30. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, este eje o estas categorías de temáticas de la relación entre cancillerías, pues se pueden ver en espejo en la frontera. La parte migratoria me parece evidente. La situación de ahora mismo en Ciudad Acuña y del Río Texas, por ejemplo, ¿no? Los cónsules que los acompañarán en el seminario más tarde, pues ahondarán en el tema, pero nosotros, como ustedes saben, tenemos una vocación de protección a nuestros migrantes. Tenemos 13 representaciones consulares en la frontera, solo en la frontera de Estados Unidos. Tenemos un consulado, por ejemplo, en Del Río mismo, ¿no? Que es un sitio un poco inhóspito y de difícil acceso, pero están dedicados fundamentalmente a la labor de protección, ¿no? En ese sentido, la Unidad para América del Norte pues tiene dos direcciones generales, la Dirección General de Protección y la Dirección General de Servicios Consulares, que están dedicadas fundamentalmente a eso, a atender casos de emergencia en la frontera, apoyar a nuestros connacionales y también coordinar con el DIF, con el INAMI, con DHS, con CBP, con Border Patrol, las repatriaciones que se lleven a cabo de manera ordenada, segura y regular. Pues el tema migratorio en la frontera, pues me parece que es evidente. Creo que lo que no es tan evidente, me gustaría mencionar de manera concisa, es los distintos proyectos que tenemos en infraestructura fronteriza, porque hablar de economía, de cooperación económica en la frontera, pues pasa por crear infraestructura que sea más eficiente, que aligere los tiempos de espera, que como ustedes saben, la gente que vive en frontera, pues son importantes para la calidad de vida. Tienen componentes climáticos también, por ejemplo, el proyecto de Otay Mesa 2 o Otay Mesa East, tiene un componente climático porque mientras más esperan los autos, mayores emisiones de CO2 y de gases contaminantes en general emiten. Entonces, ahondar en el desarrollo económico, en la cooperación económica, pasa por tener infraestructura fronteriza de vanguardia que haga que sean más eficientes los intercambios y también más seguros por el tráfico de drogas, de armas, de personas. Y en ese sentido les comento, bueno, existen 60 puertos de entrada en la frontera, son 23 cruces terrestres, 37 puentes, es decir, frontera fluvial, y tenemos 56 en operación. Ahora, uno de los principales, lo que les comentaba, ejemplos de planeación binacional es el cruce internacional Otay 2, Otay Mesa East, que se ubicará en la región Tijuana-San Diego, que como ustedes entienden mejor que yo, pues es la zona de Cali Baja, es una zona de innovación, es una zona muy vinculada la una con la otra, y en ese sentido estamos avanzando muy bien la cooperación. Es complicada porque añade niveles pues sí, de coordinación en este tipo de proyectos, tanto en las agencias estatales, locales, en California también, que tienen una estructura de gobierno no exactamente análoga a la que nosotros tenemos. Y sin embargo, pues es un proyecto que contará con tecnología para procesamiento de vehículos de carga y también ligeros,
se podrá ver, por ejemplo, el tiempo de espera. Entonces, en Internet pues, podrías consultar cuánto tiempo te tardarías en pasar y entonces podrías planear de mejor manera el cruce. Es decir, es un cruce de vanguardia que estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por supuesto, con el SAT, de manera, digamos, en conjunto con el Gobierno de México, también con autoridades, por supuesto, del Gobierno de Baja California y del Gobierno de Tijuana. Adicionalmente, en el mes pasado de diciembre, se culminó con la construcción de 8 carriles en dirección norte como parte del proyecto de ampliación de Puerta México-San Isidro, con lo cual se prevé reducir considerablemente los tiempos de espera. Y también, por otro lado, en la frontera entre Chihuahua y Texas, avanzamos con el puente internacional, el segundo cuerpo del proyecto del puente internacional Ojinaga-Presidio. Hablarles un poco también, digo, estos son solo ejemplos, en realidad la lista de proyectos fronterizos es muy larga, pero estos son algunos de los proyectos que tenemos en puerta. Tenemos también todo el tema, por ejemplo, de Kansas City Southern, que es, como ustedes saben, una red ferroviaria norteamericana y que ahora lo encuentran en las primeras planas del Wall Street Journal o del Financial Times porque ha habido una serie de bids, de ofertas y contraofertas muy interesantes, pero lo que quiero poner sobre la mesa es que habrá una red ferroviaria a nivel norteamericano para transporte tanto de carga, digamos, de bienes, de productos, como de personas, lo cual abonará obviamente a lo que comentamos, digamos, la institucionalización norteamericana. Pues obviamente pensemos en el caso de la Unión Europea y la importancia de la homologación de la infraestructura de los trenes TGV en Francia y los trenes de alta velocidad en España, digamos, toda esta homologación fronteriza o transfronteriza para que el tren de alta velocidad al llegar a Portugal pues no se tenga que detener. Avanzamos en ese sentido nosotros también y creo que vale la pena decirlo con todas sus letras. Ahora, adentrándome un poco a la parte de economía local, pues, y retomando lo que decían en la inauguración, a ver, 80% del PIB mundial está centrado en las ciudades, ¿no? Las ciudades tienen herramientas de diplomacia que sin duda deben ser puestas en práctica, en coordinación siempre para ir en la misma dirección, pues con las cancillerías, pero eso no debería de ninguna manera pues de inhibir una estrategia diplomática ambiciosa, incluso no solo a nivel de ejecutivo, sino interparlamentaria, por ejemplo, entre estados, ¿no? También diplomacia a nivel ciudades. Como ustedes saben, habrá paneles al respecto en los cuales se ahondará, pero creo que en virtud de que las cosas, la implementación sucede en las ciudades y vivimos en un mundo pues cada vez más organizado a partir de ciudades, la diplomacia local no solo es necesaria, sino que es urgente. Diría también que el reto fundamental pues, consiste en incrementar los intercambios comerciales, redistribuir mejor la riqueza, ampliar derechos laborales y tener cadenas de valor más innovadoras. Esta es la parte en la que quisiera enfatizar, porque como comentaba previamente, las tasas de crecimiento superiores a la media nacional de estados del norte del país y del Bajío obedecen en buena medida a la conexión que tienen con los mercados de Estados Unidos. Es decir, es el gran motor económico. Cuando observamos las cifras, pues las remesas, el petróleo, el turismo no están cerca, son bujías, digamos, pero el gran motor de la economía mexicana es la exportación a Estados Unidos. Y dentro de ese, digamos, subconjunto, hay un factor potentísimo que es el sector automotriz. Quisiera recordar, poner sobre la mesa que las metas de ambición de reducción de gases de efecto invernadero del presidente Biden. Para el 2030 se espera que la mitad de las ventas de autos en Estados Unidos sean vehículos eléctricos. A partir del 2023, todos los autos deberán emitir 10% menos de gases de efecto invernadero en comparación con el año previo. Y cada año habrá una tasa de 5%. Cada año tienes que innovar y emitir 5% menos de los gases que hacías el año pasado.
el plan de infraestructura, los trillones de dólares que está invirtiendo el gobierno central de Estados Unidos en la reactivación económica, que es, o sea, varias veces el tamaño del PIB de México, lo que están metiendo en gasto público, pues 2 billones se contemplan en apoyo de uso de vehículos eléctricos, nuevas tecnologías verdes. Es el rubro más ambicioso en la parte de transporte del plan de infraestructura. Es decir, el lugar que le está dando esta administración a Estados Unidos a la transición de energías renovables, específicamente en el sector automotriz, es indudablemente un llamado de atención para México, no solo para el gobierno de México, sino para el sector privado, específicamente el sector automotriz. Porque a lo largo de 25, 26 años de unión arancelaria, hemos sido muy exitosos en exportar autos y tener la cadena de suministro muy bien aceitada, ¿no? Esta cifra también de que algunas de las piezas pasan hasta 9 veces de la frontera para terminar un producto que es un insumo para otro producto, muy probablemente un auto o un avión. En ese sentido nos hemos ya acostumbrado y sabemos jugar muy bien el juego de la combustión interna convencional. No queda claro que hayamos aprendido, que estemos listos, y ese es el llamado de urgencia, a poder adaptar nuestras cadenas de valor, a ser innovadores y a poder tener este mismo juego de interdependencia compleja y de cadenas de valor de, digamos, productos sofisticados desde una perspectiva medioambiental. Y en ese sentido, digamos, el rol que jugará la frontera y también los estados del Bajío es clave. Corremos el riesgo no solo de ir lento en la parte, digamos, de contención al cambio climático, sino de ralentizar también nuestras tasas de crecimiento de estos estados que ya habían encontrado una fórmula para tener tasas de crecimiento superiores a las de la media nacional. Habiendo dicho esto, me gustaría tocar brevemente la parte de cooperación en materia de salud a nivel local. Tendrán al embajador Carlos González Gutiérrez, que fue de alguna manera el artífice de un mecanismo que fue francamente sorprendente y me gustaría un poco ahondar porque es un gran ejemplo de la diplomacia transfronteriza. No se trata de, como algunos estudiantes podrían suponer, como cuando yo lo era, pues de cócteles en Ginebra o en Viena, sino de un mecanismo diplomático muy efectivo, literalmente para salvar vidas en las zonas fronterizas, ¿no? Entonces, comenzar diciendo que tenemos 45 municipios fronterizos donde se ha concluido la vacunación. En la frontera tenemos cerca de 4 millones ya de dosis puestas. Por estados, pues bueno, tenemos en Baja California, tenemos 1.2 millones de dosis aplicadas en los 6 municipios. En Sonora tenemos 310,000. En Tamaulipas tenemos 1 millón en 10 municipios, etcétera. Es decir, tenemos una estrategia de vacunación a nivel frontera. Hemos usado fundamentalmente las vacunas aceptadas por Estados Unidos, que son 3 de las 7 que nosotros tenemos en nuestro portafolio. En miras a, obviamente, la reapertura fronteriza, de la cual hablaré brevemente más tarde. Quisiera recordar, sin extenderme demasiado para que el cónsul de viva voz, les comparta la experiencia, pero fue una experiencia muy grata porque, bueno, hablábamos, el cónsul y yo pues hablamos de manera constante y me empezó a comentar la idea de echar a andar pues un proyecto de vacunación en la frontera que conjugara a la Universidad de California, a las autoridades de salud del condado, naturalmente también al consulado y al sector privado de México. En virtud de que la tasa de vacunación en México, aunque avanza a buen ritmo, no avanza al ritmo tal de Estados Unidos, que fue pues exponencial en algún momento. Ahora están en una meseta, pero en un momento inicial pues fue exponencial. Entonces, es un ejemplo de cómo la diplomacia fronteriza creativa pues puede salir adelante independientemente de lo que pase o no pase entre capitales. No recuerdo exactamente el contexto, pero traemos uno de los múltiples temas álgidos en conversación con la embajada,
Y la estrategia fue decir, bueno, que sea una iniciativa local, ¿no? O sea, ¿cómo podrían las capitales bloquear algo tan evidentemente necesario y loable como un ejercicio de este estilo? Entonces, el embajador pues fue tejiendo una red que eventualmente se tradujo en, hasta donde tengo registro, más de 26,000 personas vacunadas. Y el modelo era muy sencillo. Los empresarios financiaron una parte de la logística. Obviamente también participó el INAMI, participó, insisto, las autoridades de salud del condado. El cónsul se los explicará de manera más concreta, pero a partir de eso fuimos replicando en El Paso, por ejemplo, donde tenemos otras 26,000 personas vacunadas, en Laredo, donde también tendrán al embajador, tenemos alrededor de 24,000 personas vacunadas, y en toda la frontera replicamos esto con las particularidades de las fronteras, ¿no? A veces se sumaban las universidades, a veces no, a veces se hacían autobuses en vez de hacerse en, por ejemplo, garitas. En algunos casos las garitas son más amplias, en otros no. De modo tal que vacunamos a más de 100,000 personas y seguimos adelante con este ejercicio. Creo que es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer la diplomacia transfronteriza, y que se suma al esfuerzo que las capitales están haciendo, digamos, de una donación o de una cooperación de vacunas a nivel nacional más convencional. Por último, el tema de seguridad. Y me gustaría ahondar en este tema a partir del ejemplo del litigio de armas. Me parece que es un muy buen ejemplo, igual que la vacunación transfronteriza, y vincularé la parte de seguridad tanto al tráfico de armas como a la política de drogas para poder entender, creo yo, nuevamente el potencial de la diplomacia transfronteriza y también el grado de interdependencia compleja que tenemos. El litigio de armas parte, muy brevemente para los que no necesariamente estén enterados, el 4 de agosto el gobierno de México presentó una demanda contra 11 manufactureras y distribuidoras de armas, en las cuales están Barrett, Glock, Smith & Wesson, o sea, las grandes manufactureras y comercializadoras de armas de Estados Unidos. Presentamos una denuncia ante la Corte Federal en Boston, en Massachusetts. Y el argumento central es que de manera negligente y deliberada estas empresas tienen un modelo de negocios que está dirigido a armar a organizaciones delictivas en México. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que fundamentalmente su modelo de negocios está afectando la seguridad de los ciudadanos de México, también la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos, porque debemos recordar que no solo somos su principal socio comercial a nivel global, sino que también somos casa de su mayor diáspora o expats, ¿no? Como ellos lo llaman. No solo tiene efectos negativos contra la seguridad de ciudadanos mexicanos, también ciudadanos estadounidenses, turistas estadounidenses, negocios estadounidenses, y bueno, independientemente de eso, fundamentalmente ha puesto en una encrucijada al Estado mexicano mismo. Es un tema de la mayor importancia, y en ese sentido presentamos el litigio acompañado de dos firmas estadounidenses, una tejana que se especializa en delitos transnacionales precisamente, nos ha acompañado ya en litigios, por ejemplo, los casos en donde Border Patrol dispara y asesina gente, dispara desde el lado de Estados Unidos, asesina mexicanos del lado nuestro. Y entonces, ¿cuál es, digamos, el arreglo jurídico, ante qué jurisdicciones se demanda, con base en qué códigos, etcétera? Bueno, ellos se especializan en eso. Y tenemos otra firma que ha representado Brady, the Brady Center for the Prevention of Gun Violence, y ellos han litigado representando a Chicago, a Nueva York, y han ganado a una industria tan potente como es la de armas. Esos dos despachos han, digamos, nutrido, arropado el trabajo francamente ejemplar que ha realizado la consultoría jurídica, encabezada por el consultor Alejandro Celorio, y parte raíz de la matanza del Paso, que ustedes recordarán.
y vuelvo a Huntington y toda la, digamos, narrativa xenófoba en contra de otros, los otros, ¿no? Recordemos el manifiesto de Patrick Crusius que hablaba de una invasión hispana a Texas, que es un tipo que viajó más de 8 horas del norte de Dallas hasta El Paso, un centro comercial, un Walmart específicamente, muy, muy cercano a la frontera, muy asiduamente visitado por personas mexicanas. Y a raíz de eso, de esa narrativa, pues se materializó una de las peores tragedias en los últimos años. A raíz de eso, obviamente la reacción del gobierno de México, el presidente y del canciller Ebrard y Roberto fueron el mismo día a atender a las víctimas, y a raíz de eso, hace 2 años y un mes aproximadamente, tomamos la decisión de demandar, de hacer valer el peso de un país del G20 con la seriedad de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y presentar argumentos jurídicos sólidos porque tenemos la razón y la evidencia está de sobra. Sin embargo, el litigio lo mejor no era ir en contra de ese caso en particular, porque Patrick Crusius está, pues digamos, siendo procesado por las autoridades tanto tejanas como federales, y pues probablemente le pueda tocar una cadena, no solo cadena de vida, sino pena de muerte. Entonces no tenemos en realidad un caso tan sólido como sí lo es el tráfico de armas, ¿no? Entonces nos tomamos 2 años, la consultoría jurídica, en elaborar un litigio que compartiré con ustedes si así lo quieren, con mucho gusto. Es un litigio muy bien armado, muy serio, insisto, arropado por 2 despachos de primer nivel y especialistas en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nosotros presentamos ante la ley de Boston. Ahora, ante la Corte de Boston, perdón. Ahora, me parece un caso icónico por lo siguiente. Digamos, todos sabemos la complejidad que tiene el crimen organizado en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Somos una de las regiones más desiguales y más violentas del mundo. Es desproporcionado el nivel de crimen, el nivel de homicidios y también el nivel de desigualdad que tenemos. Y una de las grandes causas, pues obviamente, que no solo hay muchísima liquidez por parte de un mercado tan gigante como el de Estados Unidos para la compra de drogas y otros mercados ilícitos, sino que también hay armas de fuego que están diseñadas para uso bélico, ¿no? La industria, por ejemplo, facilita que se borren los números de serie para que no los podamos identificar. La industria diseña armas para la cultura de los narcos, digamos. O sea, tienen grabadas frases en español, son como doradas, apelan al gusto del cliente, y el cliente no es el cliente de Estados Unidos, ¿no? Es claramente un cliente mexicano, y claramente saben que en México hay una regulación mucho más estricta y que no puedes vender armas así como se hace en Estados Unidos. Incluso también hablaba de utilidades, de profits, porque tienen varias tiendas en zonas despobladas, pero fronterizas, porque saben que las organizaciones de crimen organizado están ahí y pueden ir a comprar ahí. Entonces, no solo administran poder de fuego bélico a las organizaciones, sino que se adaptan para ser más atractivos para ellos. En ese sentido, presentamos la denuncia, y es un gran ejemplo, creo yo, del estado de la relación México-Estados Unidos, tanto a nivel cancillerías como a nivel frontera, en el 2021. Porque un tema tan central para el Estado mexicano, no para el gobierno de México, para el Estado mexicano, ¿no? Para la gente, para nuestras instituciones, un tema tan absolutamente vital, pues será decidido en una corte de Boston, porque nosotros lo diseñamos de esa manera. La decisión de la Corte Suprema con respecto al MPP, pues es un diseño, no es un diseño deliberado, es una cosa accidentada, y en ese sentido nosotros respondemos del MPP no puede ser reimplementado porque la Corte Suprema de Estados Unidos nos lo ordene.
Pero esto nosotros estamos yendo a las instituciones de Estados Unidos, a las cortes de Estados Unidos. Es un litigio que está hecho totalmente en inglés y estamos apelando a sus instituciones. Pero eso tendrá obviamente un efecto brutal en México, la decisión que tome esa corte. Esperamos que obviamente vaya a haber un litigio muy duro. Ustedes saben el poder, digamos, económico y político que tiene la industria armamentista en Estados Unidos. Es un problema tan complejo que ellos mismos no lo han logrado resolver. Y en ese sentido, la decisión que tomen será muy importante para México. Obviamente, si ganamos el litigio, no solo estamos pidiendo una cantidad muy elevada de, digamos, de dinero en retribución, en reparación de los daños, una cantidad en los billones o puede ser incluso trillones de dólares. ¿Cómo cuantificas los gastos, los costos estamos hablando de 500,000 de armas anuales traficadas a México de manera ilegal? Y ese es un estimador conservador. Entonces, ¿cuál es el daño que hicieron esas armas? No solo en matar personas, que eso además cuánto cuesta la vida de una persona es incuantificable, sino cuál es el efecto en empleo, cuál es el efecto que tenemos también en turismo, cuál es el efecto que tenemos en salud. Estamos hablando de cantidades estratosféricas que pueden ser el 6% del PIB anual de México cada año, sumándole cuántos años. Entonces, no solo estamos buscando una resarcción del daño, sino fundamentalmente medidas por parte de la industria para que no se pueda abastecer al crimen organizado como lo han hecho hasta la fecha. Pero lo interesante es que esta decisión va como un boomerang a regresarle a Estados Unidos. Porque si las instituciones de México, de seguridad de México, tuvieran mayor capacidad de hacerle frente al crimen organizado en México, pues tendríamos menos drogas, menos fentanilo, menos opiáceos yendo hacia el norte. Y eso es un tema central, como ustedes saben, para Estados Unidos. No es periférico, es un tema central el efecto que tendría un Estado mexicano y unas instituciones mexicanas más capaces de hacer frente al crimen organizado. Y lo mismo en materia migratoria. En materia migratoria, poder desmantelar redes de narcotráfico que a veces están vinculadas con tráfico de personas, con trata de personas, pues obviamente a mayor capacidad del Estado mexicano para combatir eso, pues mejor será el sistema migratorio regional. Lo que quiero decir es que el litigio no solo tiene implicaciones fundamentales en México, sino también en Estados Unidos vía México. Es como una suerte de boomerang o de espiral bastante interesante y que te refleja, es como un símbolo muy claro de cómo es la interdependencia compleja a un nivel institucional y para este tipo de temas. No estamos hablando, con todo el respeto, de, no sé, tarifas al sector de exportación de alguna verdura. Estamos hablando de un tema central para el Estado de México y para el Estado estadounidense también. Y vinculado, creo que digamos, tenemos eso como un ejemplo de la interdependencia compleja y tenemos como diplomacia transfronteriza el caso de la legalización del cannabis y política de drogas. En Estados Unidos, como ustedes saben, pues el ordenamiento federal es bastante más duro, aunque tuvieron una reforma recientemente, pero prohíbe casi todas las acciones con cannabis. Pero tenemos estados, como ustedes saben perfectamente, ¿no? Washington, Colorado siendo los primeros y después ya estamos hablando de, si no mal recuerdo, como 20 estados han legalizado el uso recreativo del cannabis. Y tenemos, por ejemplo, una franja desde California hasta Canadá de libre cultivo de cannabis. Cuando digo libre no es libre, cuando digo libre en realidad es regulado, ¿no? O sea, hay medidas específicas de cuál es la tasa impositiva. Hay estudios de elasticidades, yo sé que hay economistas entre el auditorio, hay estudios de elasticidades, porque qué tanto grabas y cómo afecta el consumo, elasticidades cruzadas, en fin. Hay un montón de análisis y de puesta en marcha de distintas políticas públicas que vuelve muy interesante el mercado. Tendría un efecto marginal en la seguridad de México, pero ¿cuál sería el potencial no de una legalización nacional en México necesariamente, a pesar de todos los fallos de la Suprema Corte, sino por ejemplo las Californias?
3 minutos para cerrar, Arturo. Perfecto. Cierro con esto. Si las Californias tuvieran una diplomacia, por ejemplo, directa con California y tuvieran, digamos, mayor diálogo, pues ¿cuál sería la posibilidad de implementar políticas públicas distintas gracias a mecanismos diplomáticos transfronterizos? Me gustaría concluir entonces, digamos, con un par de ideas. Espero haber sido lo suficientemente claro y persuasivo para mostrar un poco de manera breve la complejidad del abanico entre las cancillerías y también a nivel fronterizo. Obviamente es una síntesis, pero creo que queda claro lo que les comentaba, que los asuntos fronterizos no existen. En realidad es una categoría transversal porque todos los asuntos fronterizos son asuntos bilaterales y a la inversa. Me gustaría también señalar que hay mucho espacio para debates académicos y para investigación que nutrirían el trabajo de la Cancillería, de la política exterior de México y también de las implicaciones a nivel Norteamérica y hemisférico. Por ejemplo, ¿cómo se explica la migración? ¿No? Un estudio empírico causal con, digamos, los controles demográficos y demás, de saber qué explica la migración, por qué vienen a veces y por qué no, por qué de ciertos países, por qué no es constante. Si la pobreza, la desigualdad y la inseguridad son más o menos constantes, ¿por qué la migración fluctúa? No hay que yo conozca un buen estudio de esto y me parece un área, toda un área de oportunidad precisamente entre economía y relaciones internacionales. Creo que hay otro espacio muy interesante para saber qué programas de desarrollo son más exitosos en Centroamérica. ¿Cómo podemos mejorar Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro u otros programas para que tengan mayor éxito? ¿Qué hacemos con las condiciones, con las transferencias condicionales o no condicionales de efectivo? ¿No? Y también pensar cómo luciría una diplomacia transfronteriza más robusta. Son algunas áreas de investigación que dejo sobre la mesa y concluiría con brevemente otra referencia un poco académica. Un profesor mío de la Universidad de Chicago, James Robinson, y Daron Acemoglu, un economista turco que me parece de los mejores economistas vivos, tienen un libro famoso que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Y el primer capítulo, cuando lo leí, pues fue muy duro, porque es un contraste entre México y Estados Unidos, en la frontera, específicamente la frontera que ustedes conocen mejor que nosotros desde la capital. Y la pregunta central es por qué un lado es mucho más próspero que el otro. Yo creo que hay un falso debate entre la soberanía y la interdependencia compleja, ¿no? El objetivo de la diplomacia, tanto en capitales como en la frontera, debe ser el mismo, ¿no? Desde un espacio autónomo y soberano, buscar que la interdependencia compleja que existe, nos guste o no, juegue en favor de México, e idealmente también en favor de Estados Unidos. No es un juego de suma cero, ¿no? El objetivo de la diplomacia debe ser, el gran objetivo de la diplomacia debe ser que ese espacio, esa diferencia de desarrollo y de prosperidad en un lado y el otro de la frontera, pues sea cada vez menor, que tanto desde la Cancillería como desde los distintos actores en frontera abonemos a disminuir esta divergencia de prosperidad y de desarrollo, que sepamos usar nuestra condición única de país norteamericano y país latinoamericano por el bien de la frontera, por el bien de nuestro país y por el bien de los mexicanos de México y de Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos la estupenda participación que nos ha hecho Arturo sobre este tema muy relevante y abriríamos espacio por si hay algunos alumnos o profesores que quieran plantear alguna pregunta, los que están aquí de manera presencial. Y mientras se preparan los que están en presencial, leo un par de preguntas que llegaron en los alumnos que nos están siguiendo de manera virtual. Una de ellas dice: ante la noticia de que existe interés por parte del Reino Unido de incorporarse al TEMEC, ¿qué retos y oportunidades implicaría para México una posible incorporación del Reino Unido? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta que hacen de manera virtual dice: ¿cree que los litigios
a las empresas de armas que iniciaron por parte del gobierno de México genere conflicto en las negociaciones o en la operación del TEMEC? Bueno, esas son dos preguntas que llegaron de manera virtual, y si hay alguien aquí en la sala que quiera hacer una pregunta, pues le damos uso a la voz. Adelante, Cándido. Pues mira, aquí hay un micrófono. Tengo una duda sobre lo que es el nivel de urgencia. Bueno, está dirigida para todo el panel de participantes, claro. ¿Cuál es el nivel de urgencia de la creación de organismos de cooperación, apoyo interinstitucionales de México, Estados Unidos? Pues vale. Vale. A este nivel está correcto, ¿verdad? Ah, la voz. Disculpen. ¿Cuál es el nivel de urgencia que existe para poder crear nuevos organismos de cooperación, apoyo interinstitucionales entre México y Estados Unidos sobre lo que son los temas de medio ambiente, seguridad y economía? Tengo entendido que está un nuevo que se llama AirNow, que es por parte de Estados Unidos de regular, bueno, mínimo, investigar la calidad de aire que existe en la frontera. México, bueno, que sería Tijuana, San Diego, y otro que sería El Paso, Texas, y Ciudad Juárez. También existe algunos de comisiones del agua, que en el cual regulan la cantidad y calidad del agua, y algunos de seguridad, que en el cual se están planteando, solo que están en prototipos, ¿no? Aún de cooperación. ¿Cuál es el nivel de urgencia de esto? ¿Y cómo apoya mucho a la diplomacia transfronteriza? Muchas gracias, Cándido. Maestro Jorge Esquiabón, también quiere hacer una pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Primero, antes que nada, felicitarte, Arturo. No hay cosa que genere mayor orgullo para un profesor y para una institución ver que sus egresados sean tan brillantes y tan exitosos. Aunque el mérito es completamente tuyo, siempre nos hace sentir bien. Y lo celebro porque tenemos un auditorio lleno de jóvenes y también nos están viendo muchísimos a través de las redes. Y por lo tanto esto demuestra que si ustedes se preparan como buenos internacionalistas, se convertirán en grandes funcionarios. Pero justamente la pregunta que tengo que hacer es una pregunta difícil. Y tiene que ver con, México invierte prácticamente la mitad de su presupuesto y de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la administración de su relación con América del Norte, muy particularmente con Estados Unidos, con nuestra red de 50 consulados. Sin embargo, de los 50 consulados, casi la mitad están en 4 estados, y esos estados son justamente los estados fronterizos. Esto nos ha llevado a llamar a la zona fronteriza México-Estados Unidos como el tercer país en algún momento. Y mi pregunta es, ¿qué debe de hacer México, o más bien, qué está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer las relaciones con los gobiernos subnacionales de los Estados Unidos, muy particularmente los 4 estados fronterizos, pero con impacto particular en Texas y California, que como tú muy bien dijiste y también lo dijo Hans Blomayer, si fueran países serían la segunda y tercera relación más importante de México después de Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es la estrategia general que debemos de seguir para no solo trabajar con el gobierno federal de los Estados Unidos, sino con los gobiernos de los estados, fundamentalmente los fronterizos, donde están la gran mayoría de los mexicanos, los grandes intereses económicos de México, pero fundamentalmente esa necesidad de que este tercer país, que es la frontera, funcione bien por el beneficio de los 2 grandes países que somos México y Estados Unidos? No sé si alguien más del público quiere hacer. Aquí tenemos una. Eduardo, acá. Vamos a hacer todas las preguntas, Arturo, de una vez, y ahí veo que estás anotando y ya estamos ahí cancha para el cierre. Adelante. Perfecto. Ay, disculpe. Mi pregunta es igual respecto al cambio climático. Quería saber qué iniciativas necesitaría tomar México para mejorar las condiciones climáticas y cuáles serían sus efectos en la cooperación transfronteriza. Bueno, y leo una última que está aquí también de manera virtual. Dice, con respecto a los altos flujos migratorios de los últimos años, la pregunta sería, ¿qué está haciendo México para atender dicha situación? ¿Y cuál es la postura de los estados, emisores o países, me imagino, de dichos grupos migratorios o de migrantes? Bueno, si quieres cerramos ahí porque ya son varias para... Perdón, se me trabó un poquito. ¿Cuál es la última pregunta, perdón? Va de nuevo. Dice, Sí, con respecto
con respecto a los altos flujos migratorios de los últimos años, ¿qué está haciendo México para atender dicha situación y cuál es la postura de los estados o países emisores de dichos grupos migrantes? Y si quieres cerramos ahí porque son varias preguntas para que tengas margen de reflexionar ahí con todas. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? 10 minutos. Ok, bueno, entonces me voy rápido, son muy buenas preguntas. En primer lugar, pues profesor Esquiavón, te agradezco mucho el elogio, es para mí, insisto, de verdad, un honor poder tener esta invitación a compartir el trabajo que hacemos acá y compartir pues las enseñanzas que, como pueden ver, se nos quedaron ya impregnadas y las ponemos en marcha. Esperamos que sea de su aprobación, que ustedes consideren que lo estamos haciendo lo mejor posible y con base a lo que nos enseñaron en las aulas. Empiezo con el Reino Unido. Bueno, esa pregunta se la hicieron al presidente hoy por la mañana, así que repetiré lo que dijo el presidente, que es, hay que consultar a los 3 países, ¿no? Bueno, tenemos que entrar en diálogo con Estados Unidos y con Canadá. Por supuesto, nosotros estamos avanzando en cooperación con el Reino Unido post-Brexit, digamos, y es un tema muy interesante. Yo diría, además, que el TEMEC y el TELECAN tienen un componente regional. Es un tratado de Norteamérica, ¿no? Y tiene una visión de organismo supranacional. En ese sentido, el papel del Reino Unido, pues obviamente no encaja. Ahora, tenemos que consultarlo y entender pues también la propuesta del Reino Unido de manera más formal. Eso pues obviamente estaría de la Secretaría de Economía. Entonces, pues creo que sería mucho mejor que la secretaria Cloutier respondiera mañana con mayor detalle a esta pregunta. Con respecto a los litigios y el conflicto que podría generar con el TEMEC, pues no, por fortuna, y estamos muy conscientes de, digamos, las implicaciones políticas que tiene el litigio. Esto es un tema que se consultó, no se pidió permiso al gobierno de Estados Unidos, con poco tiempo de anticipación a presentar la demanda, pero obviamente tenemos una excelente comunicación con las distintas agencias y distintos stakeholders de Estados Unidos, y no ha habido ningún tipo de respuesta negativa. Tuvimos una respuesta muy breve de una de las organizaciones que agrupan digamos, a distintas empresas de armas, y por lo demás han estado muy calladas porque se están tomando en serio el litigio. Es un litigio muy innovador en el sentido de que, por ejemplo, hay una ley que se llama PLACA, que básicamente el poder político y económico de cabildeo de la industria hizo que se promulgara una ley que los protege de todo el tort law estadounidense. Es decir, por ejemplo, hay un caso de unos policías que compraron unas armas, se les disparó en la pierna, los lastimó, y por esta ley no pueden demandar al manufacturero, ¿no? A la empresa que hizo esa arma. Entonces, esta ley, el presidente Biden ha dicho, si yo pudiera cambiar algo de todo el debate de armas, sería PLACA. Ese es el grado de importancia que tiene esta ley. Y nuestro consultor jurídico, el consultor jurídico adjunto, el equipo de la consultoría en general, pues diseñaron una manera de esquivar PLACA, y estamos alegando pues que PLACA no le aplica a un gobierno extranjero. Entonces, tenemos un cálculo jurídico bien hecho, una estrategia política también muy prudente, muy cuidadosa, y TEMEC también, el TEMEC tiene la ventaja de que tiene paneles de resolución de controversias, y no sería el medio por el cual esperaríamos alguna respuesta. Entonces, en ese sentido, pues hicimos la tarea bien y no habría ninguna posibilidad de que eso pasara a través del TEMEC. La pregunta del doctor Esquiavón es muy buena. Doctor, obviamente nos tomamos muy en serio todo el tema de frontera, y diría un par de ejemplos a manera de, digamos, para ilustrar lo que estamos haciendo. Comenzaría con la inauguración del nuevo consulado de México en Houston.
hacer esto encabezado por nuestra cónsul general, Alicia Kerber, no es una tarea sencilla y es un espacio que es mucho más moderno, es un espacio que tiene salas de lactancia, es un espacio que tiene medidas ambientales, es un espacio más grande para recibir más personas. Entonces, estamos avanzando, digamos, en el plano de diplomacia consular, tanto con eso como, por ejemplo, la emisión del nuevo pasaporte electrónico que tiene medidas de seguridad, pues obviamente para inhibir tráfico de personas, tráfico de menores, por ejemplo, tiene ahora una innovación en la cual aparecen la información de los padres en el pasaporte de los menores para que cuando vayan cruzando la frontera, pues podamos contrastar de manera más clara con quiénes van. Otra cosa, doctor, que como tú sabes, dice mucho a nivel local, son las visitas. El canciller fue quien inauguró quien inauguró la apertura del nuevo consulado en Houston, y Roberto ha visitado los 4 estados de la frontera, incluyendo Nuevo México, que es un caso que normalmente pasa un poco desapercibido, ¿no? Él estuvo en Albuquerque, en Santa Fe y en Santa Teresa, que también es un puerto vital, colindante El Paso, pero un puerto muy importante, una arteria muy importante en todo el flujo comercial hacia Estados Unidos. Ha ido a California, ha estado en San Diego, ha ido a San Diego creo que 3 o 4 veces. Es un área que a partir del liderazgo del embajador, pues nos llaman de manera constante porque tenemos muchos proyectos importantes. Mencionaba Otay Mesa 2, pero también bueno, ha visitado obviamente Los Ángeles y Texas también en muy diversas ocasiones. Entonces, hacemos un trabajo de diplomacia, digamos, local con los actores de la frontera y también político, por supuesto, ¿no? O sea, también con el Capitolio en Austin, por ejemplo, también con empresarios en Dallas, en Houston. Entonces, nos tomamos, pues obviamente, muy en serio lo que pasa en nuestra frontera. Tenemos una área dedicada a asuntos fronterizos. Se dedica sobre todo a infraestructura, proyectos de infraestructura, y nuestro director Pablo Galvez ha visitado ya todos los consulados que se encuentran en frontera, prestar atención a las necesidades del personal, obviamente del Servicio Exterior Mexicano, y tenemos también pues muy buenos miembros del Servicio Exterior, tanto en la frontera como en los estados fronterizos, embajadores, embajadoras, que obviamente son garantía y hacemos uso de su experiencia, de su conocimiento. Con los nuevos organismos institucionales, pues creo que tenemos uno nuevo que es el TEMEC. Tenemos el diálogo económico de alto nivel que lo acabamos de relanzar. Es un mecanismo, un foro. Hay reuniones mensuales a nivel técnico, hay reuniones semestrales a nivel subsecretarios y hay reuniones anuales a nivel secretarios. Entonces, eso en el plano económico, más el TEMEC, pues creo que estamos listos. Como les comentaba, pues estamos rediseñando el aparato de seguridad, la arquitectura de seguridad, que será la siguiente fase de la iniciativa Mérida. Y bueno, también tenemos un muy buen diálogo a nivel bilateral. Entonces, creo que no pasaría necesariamente por nuevos organismos interinstitucionales. Tenemos el Banco de Desarrollo también. No veo una urgencia por nuevos organismos. Creo que tenemos más bien la tarea pendiente de hacer que los que tenemos funcionen en beneficio de todos, funcionen en beneficio, por ejemplo, la parte de democracia sindical, elevar los salarios, que en nuestra integración a América del Norte no se había competitividad con salarios bajos, sino que se había innovación, que tengamos sindicatos más fuertes que protejan derechos laborales. Eso es una tarea pendiente en la cual sin duda estamos avanzando. Sobre cambio climático y cooperación transfronteriza, pues lo que comentaba, me parece que la gran tarea es que se adapten las fronteras y las cadenas de valor a la revolución verde que está ya en marcha en Estados Unidos. So pena de retrasarnos en nuestros compromisos de cambio climático para, digamos, lo vamos a hablar en noviembre en la COP26 en Glasgow, con nuestros compromisos internacionales y también nuestra bujía de crecimiento económico. En ese sentido, tenemos la tarea urgente de entender cómo vamos a hacer para que no sigamos produciendo insumos para vehículos de combustión interna convencional, sino insumos, baterías necesarios para el sector automotriz, el sector aeroespacial.
Y por último, los altos flujos migratorios, ¿qué está haciendo México? ¿Cuál es la posición de otros países? Como pueden ver, todos los temas son inmensamente complejos y lo que acabo de decir no es más que la superficie. O sea, son muy interesantes y por eso el trabajo de la academia es tan necesario, que ahonden, que podamos tener centros de estudio de Estados Unidos, centros de estudios migratorios, centros de estudios de Centroamérica. Centroamérica, digo, desde la frontera norte puede quedar un poco lejos, pero son nuestros vecinos y debemos estudiarlos con mayor rigor, con mayor seriedad. Me he dado cuenta que pues, es un área que falta en realidad en el estudio de las relaciones internacionales. No solo centros, sino que pueda formar parte de los currículums, de las materias, de los proyectos de investigación de la planta docente. Volviendo al tema de qué estamos haciendo con los flujos migratorios, pues nuestra apuesta es doble. Por un lado, la cooperación internacional para el desarrollo, el proyecto del Plan de Desarrollo Integral, que fue el primer acto que en la toma de protesta el presidente López Obrador firmó con jefes de Estado de Honduras, Guatemala y El Salvador. Lo hemos puesto en marcha y hoy es una realidad. Lo que estamos haciendo es apostar por proyectos de desarrollo internacional que estén alimentados de evidencia, que sean políticas públicas que funcionen, que puedan ser evaluadas, que sean bien diseñadas. Estamos apostando por la entrega directa porque hay evidencia empírica que es lo más efectivo, pero al mismo tiempo también estamos haciendo pues, una apuesta diplomática de coordinación hemisférica. No puede ser que los migrantes pasen libremente hasta México y que nosotros nos hagamos un embudo y que todo el problema sea nuestro y que ustedes, por ejemplo, en frontera después lo reciban, ¿no? Comunidades de migrantes sin un proyecto bien articulado de recibirlos, tenemos que hacer más en cómo los vamos a recibir, cómo los vamos a ordenar, en dónde los vamos a localizar, a ubicar. Y estamos trabajando con ACNUR en eso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un proyecto para que puedan ir a trabajar, por ejemplo, a Guanajuato, en algunas zonas del Bajío Querétaro, en plantas donde se necesita el personal. La idea es, para concluir, es muy sencilla. Creo yo que la diplomacia tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber en dónde hay demanda de este capital humano, ponerlo ahí y que tengan unas buenas condiciones. O sea, aprovechar las condiciones de los mercados laborales que demandan gente, enviar esa gente ahí y que podamos tener beneficios tanto para las personas como para los mercados. Bien, pues muchas gracias, Arturo, por sus respuestas. Interesantes, sin duda, todas las preguntas, y se quedaron algunas ahí escritas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, te las haremos llegar más bien por correo. Me voy a permitir, para cerrar esta primera conferencia magistral, leer una constancia que haremos llegar de manera digital al correo de Arturo. Dice: la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, otorga la presente constancia a Arturo Rocha Hernández por su brillante participación con la conferencia magistral titulada Las relaciones México-Estados Unidos en el marco de la gobernanza global y la diplomacia transfronteriza. Dentro del seminario, Economía, Diplomacia y Cooperación Transfronteriza entre México y Estados Unidos, la construcción de una gobernanza regional. Impartida el 23 de septiembre de 2021 a las 11 horas en el auditorio de esta unidad académica. Por la realización plena del hombre, firma el doctor Natanael Ramírez Angulo, director. Pues muchas gracias, Arturo, por tu exposición y por tus respuestas a estas preguntas que realizó el público. Y pues esperamos en otra ocasión tenerte también de invitado aquí, a lo mejor ya presencial en Baja California. Muchas gracias. Por supuesto, me encantaría acompañarlos. Les agradezco nuevamente la invitación. Es para mí un honor hablar con el panel, con los estudiantes y desearles el más grande de los éxitos en el resto del seminario. Muchas gracias.